Bienvenidos a JW Broadcasting. ¿Verdad que a veces nos enfrentamos a situaciones sumamente difíciles? ¿Cómo podemos tomar el control de nuestras emociones cuando la situación nos supera? Hoy también profundizaremos en el libro de Jonás y aprenderemos una lección sobre el amor leal. Muchos sueñan con ser famosos y tener mucho dinero, pues tendremos la oportunidad de escuchar a una hermana que dejó todo eso atrás por servir a Jehová. Y en el video musical veremos qué ayuda a nuestros hermanos que están en prisión a mantener fuerte su fe. Esto es JW Broadcasting. No se les angustie el corazón. Jesús les dirigió estas palabras a sus apóstoles justo después de que les dijera que los iba a dejar. Y él sabía que eso los había puesto muy tristes. Por esa razón, les dice en Juan capítulo 14, versículo 1, que no se les angustie el corazón. Demuestren fe en Dios y demuestren fe en mí también. La Biblia nos dice que la humanidad alejada de Dios es como un mar agitado, y todos nos damos cuenta de eso, porque las malas noticias vienen en oleadas, una tras otra. Los problemas de este mundo y de la vida en general nos zarandean y nos dejan sin energías. Al final del día, muchos de nosotros nos sentimos agotados, ya no nos quedan fuerzas. Las palabras que Jesús les dirigió a sus apóstoles nos ayudan a usar bien nuestras energías y a evitar el agotamiento emocional. Examinemos las dos frases del versículo para ver qué nos enseña. La primera dice, que no se les angustie el corazón. Si Jesús les dijo esto a sus apóstoles, era porque sabía que ellos podían ejercer cierto control. Podían dejar que el corazón se les llenara de angustia, o podían hacer algo para evitar que eso sucediera. Recordemos que las emociones tienen mucho que ver con lo que pensamos. Pensar en cosas que nos han sucedido o personas que hemos conocido trae a nuestra mente distintas emociones. Así que las palabras de Jesús nos enseñan que tenemos que esforzarnos por controlar lo que pensamos. Porque si nos ponemos a pensar en algo triste, nos vamos a sentir tristes. Y si pensamos en algo peligroso, nos sentimos nerviosos. Podemos comparar la mente con una casa muy grande con muchas habitaciones. Dedicar tiempo y energías a pensar en algo es como meternos en una habitación, y mientras estamos allí, sentimos distintas emociones. Cuando los apóstoles se pusieron a pensar en que Jesucristo los iba a dejar, se metieron en una de esas habitaciones. Pero Jesús les estaba diciendo que no tenían por qué quedarse allí. Podían dejar que la angustia y el dolor consumieran todas sus energías, o podían recordar que podían confiar en Jehová y en Jesús y centrarse en eso. Lo mismo puede pasarnos. Pero es posible controlar nuestras emociones controlando lo que pensamos. A veces, como le sucedió a los apóstoles, acabamos metidos en una habitación oscura, llena de angustia y de dolor. Pero recordemos, estamos de paso en esa habitación. No tenemos que vivir allí. Para no angustiarnos y agotarnos emocionalmente, hay que recordar que tenemos energías limitadas y saber usarlas. Isaías 55:2 dice, ¿por qué están pagando dinero por lo que no es pan? ¿Y por qué se gastan sus ingresos en algo que no satisface? Está claro que no tenemos energías para todo, así que es importante no andar desperdiciándolas y aprovecharlas bien. Pensemos en lo siguiente. Alguien nos da $10 para gastar en los alimentos del día. Si nos gastamos 8 en la primera comida, no nos va a quedar mucho para las siguientes, ¿verdad? Y si las energías que tenemos para el día son pocas, no queremos gastarlas en cosas que no nos satisfacen.
¿en qué cosas podríamos desperdiciarlas? Preguntémonos, ¿estoy malgastando mis energías en cosas que no valen la pena? Supongamos que alguien nos corta el paso en la carretera, o nos trata mal, o nos decepciona. Esas cosas nos pueden desgastar muchísimo, y más si dedicamos mucho tiempo a darles vueltas. ¿Pero de verdad es esa la mejor manera de usar nuestras energías? ¿Estamos malgastando nuestra ración diaria de energías en algo que no satisface? ¿Le daría a alguien su billetera llena de dinero para que gaste lo que quiera? Si es un ser querido y confía en él, quizás sí. Pero si es un desconocido, no haría eso, ¿verdad? Pues a cosas que no valen la pena no vamos a entregarles nuestras energías. Las vamos a usar a favor de quienes amamos, nuestra familia, nuestros hermanos y, por supuesto, Jehová, el Dios al que adoramos. Las redes sociales, la política, los conflictos y hasta algunas películas, todas son cosas que pudieran robarnos las energías. Por eso no les damos a esas cosas nuestra billetera llena de energías para que se lleven lo que quieran. Si lo hacemos, no nos quedarán energías suficientes para compartirlas con nuestros seres queridos. Y usar nuestras energías a favor de quienes queremos es el mejor uso que podemos darles. Y es la clave para ser felices. Muchos tratan de alcanzar la felicidad de manera egoísta, como solo gastando en cosas para ellos. Pero la gente que es egoísta nunca es feliz. Ya lo dijo Jesús, hay más felicidad en dar. Estas breves palabras de Jesús encierran una gran verdad acerca de la felicidad. Nos dicen de dónde viene. La felicidad es lo que obtenemos cuando mostramos amor a los demás. Un ejemplo, al encender un fuego, ¿qué cosas obtenemos? Calor y luz. ¿Es posible obtener calor y luz sin antes encender el fuego? No, hay que hacer todo lo necesario para encender el fuego si queremos después obtener el resultado, el calor y la luz. Igualmente, si usamos nuestras energías a favor de los demás, lo que obtendremos como resultado será felicidad. Así que cuando Jesús les dijo a los apóstoles que no se les angustie el corazón, lo que les quería decir era que todos podemos controlar nuestras emociones si controlamos lo que pensamos y aprendemos a usar las energías que tenemos en cosas que valen la pena, como nuestra familia, nuestros hermanos y Jehová, el Dios al que adoramos. Examinemos ahora la segunda parte de Juan 14, versículo 1. Jesús dijo, «Demuestren fe en Dios, y demuestren fe en mí también». Noten que Jesús no dijo sencillamente tengan fe, porque no es cuestión de cambiar de habitación en nuestra mente y ya tenemos fe. Para tener fe, tenemos que acudir directamente a Jehová y a Jesús. Así que cuando nos sintamos angustiados, recordemos que Jehová y Jesús están ahí, trabajando para solucionar los problemas de manera permanente. Es como si estuvieran en la habitación de al lado. Entramos en esa habitación cada vez que nos ponemos a orar y meditar. Si tenemos fe en que Jehová quiere y puede resolver los problemas del mundo, mantendremos la calma. Jesús sabía que los seres humanos cometemos el error de pensar que lo tenemos que resolver todo. Por eso dijo en el Sermón del Monte, «Dejen de angustiarse». ¿Por qué? Porque su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. ¿Tenemos fe en que Jehová nos entiende y sabe qué necesitamos? Esa fe evitará que nuestro corazón se angustie. Cuando intentamos resolver problemas que en realidad deberíamos dejarle a Jehová, nos causamos más angustia. Por ejemplo, ¿podemos eliminar la vejez? ¿Los conflictos sociales? ¿Las guerras? ¿La delincuencia? ¿O la pobreza? Está claro que ninguno de nosotros puede resolver ese tipo de problemas. Sabemos que Jehová y Jesús los van a solucionar mediante el reino. Es esa fe
en Jehová y Jesús, lo que le da estabilidad a nuestro corazón, sobre todo cuando enfrentamos situaciones difíciles. Por ejemplo, yo me he sentido angustiado por lo que están pasando nuestros hermanos en lugares como Rusia y Eritrea. Y seguro que muchos de ustedes también. Son cosas que nos duelen. ¿Qué podemos hacer para que no se nos angustie el corazón, como dijo Jesús? A mí me ha ayudado a recordar lo siguiente. La congregación ha hecho todo lo posible. La sucursal y la central mundial han hecho todo lo posible, y yo ya oré por ellos. Si hemos hecho lo que está a nuestro alcance, podemos decirle a Jehová, hemos hecho todo lo posible. Ahora está en tus manos. Por eso, cuando algo nos angustia, nos sentimos como la persona de la que habla Salmo 112:7. No temerá recibir malas noticias. Su corazón es firme, confía en Jehová. ¿Hemos recibido una mala noticia? Entonces, confiemos en que Jehová usará su espíritu para ayudarnos. Pero hay situaciones que nos hacen sentir que ya no podemos más. En esos momentos, recordemos que Jehová nos dará el poder que va más allá de lo normal. Confiemos en que Él cumplirá esa promesa. Porque cuando le oramos a Jehová, Él nos escucha y nos da lo necesario para sobrellevar la situación. Claro, no necesariamente va a eliminar el problema, pero nos puede ayudar a seguir aguantando y a superarlo. Una de las notas de Romanos 12:11 menciona que los cristianos fulguramos con el Espíritu. Fulgurar o resplandecer con el Espíritu me hizo pensar en las propiedades de esta piedra. Si la alumbramos con una luz ultravioleta, parece que la piedra emite luz, y si no, se ve como una piedra normal. Así como esta piedra resplandece cuando la alumbramos con la luz ultravioleta, los cristianos podemos estar radiantes con el Espíritu de Jehová. Aunque nos sintamos apagados y sin fuerzas, Jehová nos da su Espíritu Santo cada día para que nuestro entusiasmo fulgure como la piedra. ¿A dónde va un niño pequeño cuando tiene miedo de noche? A la habitación donde están sus padres, por supuesto. Pues al orar, nos metemos en la habitación de Jehová para contarle lo que sentimos. Entonces Él nos consuela mediante su Espíritu, la Biblia y nuestros hermanos. Es como si nos alumbrara con una luz y nos diera el poder que va más allá de lo normal. Cuando nos sintamos mal por algo que nos ha sucedido, recordemos, no tenemos por qué quedarnos en esa habitación. Al leer la Biblia y al orar, imaginemos que Jehová nos saca de allí y nos lleva de la mano para que pasemos tiempo con Él en otra habitación. ¿Estamos de duelo? Él nos lleva a pensar en la resurrección. Si estamos enfermos, a pensar en que acabará con las enfermedades. Y si nos sentimos avergonzados por haber pecado, a pensar en el perdón. Imaginémonos cómo se sintieron los apóstoles cuando vieron que Jesús había resucitado. Ya no estaban en esa habitación oscura pensando, Jesús nos va a dejar, porque ya tenían claro que Jesús seguía con ellos. La fe que tuvieron en Jehová y Jesús fue recompensada. Para terminar, repasemos las lecciones que aprendemos de las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 1. Cuando Jesús dijo que no se les angustie el corazón, nos dio a entender que podemos cambiar la forma en que nos sentimos pensando en cosas positivas. También aprendimos que tenemos energías limitadas y que tenemos que invertirlas en nuestra familia, en nuestros hermanos y en lo más importante, en nuestra adoración a Jehová. Jesús también dijo, demuestren fe en Dios y demuestren fe en mí también. Ellos pueden arreglar todo lo que nosotros no podemos. Sea lo que sea que esté afectando a nuestras emociones, Jehová lo va a solucionar para siempre. Mientras tanto, tengamos fe en que Jehová nos va a dar el poder que va más allá de lo normal para aguantar todas las cosas en este mundo que van más allá de lo normal. La próxima vez que nos sintamos agotados emocionalmente, meditemos en las palabras de Jesús en Juan 14, versículo 1. Que no se les angustie el corazón.
Demuestren fe en Dios y demuestren fe en mí también. Hablemos ahora de Jonás. Aunque servía a Dios, tuvo que aprender a confiar en Él. Y esa confianza lo ayudó a controlar mejor sus emociones. Veamos qué más aprendemos de su ejemplo en el siguiente episodio de Descubramos más tesoros. Oye, papá, el video de la historia de Jonás está increíble. ¿Verdad que sí? Los videos son muy buenas herramientas, pero la Biblia puede ayudarnos a profundizar mucho más si nos hacemos esta pregunta. ¿Qué me enseña esto sobre Jehová? Ok, lo escribo. ¿Y qué piensas? ¿Te llamó algo la atención? Me gustó que Jehová es muy paciente y que perdona. Tienes razón. Jehová le tuvo mucha paciencia a Jonás mientras maduraba espiritualmente. Mira, en Jonás 3:1 leemos que le dio una segunda oportunidad. Jonás tuvo que sufrir las consecuencias de sus errores, pero Jehová lo siguió protegiendo y lo corrigió con cariño cuando tuvo una mala actitud. Me impresiona un montón que lo siguiera ayudando. Sí. De hecho, eso que hizo Jehová tiene un nombre: amor leal. ¿Recuerdas lo que significa? Más o menos. Bueno, algo que podemos hacer es buscar el significado de las palabras que no conocemos. Vamos a buscar la definición en el glosario. Escribe amor leal en la barra de búsqueda de tu Biblia. Mira, mientras escribes aparece un enlace a la definición del glosario. A ver... sí. ¿Quieres leer lo que dice ahí? Dice que el amor leal es amor motivado por el compromiso, la integridad, la lealtad y el apego profundo. Y eso es lo que le pasó a Jonás. Como Jehová ama tanto a quienes lo adoran, siempre los ayuda. Pero a Jonás como que le costó mucho entenderlo. Pasó por una tormenta, estuvo 3 días dentro de un pez y vio que los ninivitas ya se habían arrepentido. Pero él seguía pensando en sí mismo. Cuando Jehová perdonó a los ninivitas, Jonás se enojó muchísimo. Quizás pensaba que los demás lo verían como un profeta falso. Prefería que los ninivitas murieran a que pensaran que se había equivocado. Ese no fue el mejor momento de Jonás, pero Jehová manejó muy bien la situación. Yo me habría enojado con él. Bueno, lo que Jonás estaba sintiendo no lo convertía en una mala persona, así que Jehová utilizó una calabaza vinatera para enseñarle una lección. ¿Qué dice Jonás capítulo 4, versículo 6? Dice que Jehová hizo esa planta para que le diera sombra a Jonás y así se sintiera mejor. Qué bueno fue Jehová, porque Jonás no estaba haciendo bien las cosas. Bueno, el versículo dice que Jonás ahora estaba encantado con la calabaza. ¿Te fijas? El amor leal de Jehová hizo que hubiera un pequeño cambio de actitud en Jonás. Con esto, Jehová lo dejó listo para seguir aprendiendo. Y Jehová le enseñó otra lección. Así es, él envió un pequeño gusano para matar la planta. No mató a una persona, sino a una planta. ¿Y cómo reaccionó Jonás? Otra vez se enojó. Y en ese momento Jehová lo ayudó a captar el punto. Lo que dicen los versículos 10 y 11 es buenísimo. Sí, Jehová le dijo a Jonás: si tú sentiste lástima por esa planta, ¿no debería yo sentir lástima por las personas y los animales de Nínive? Y ahí termina el relato. Jonás termina de escribir y deja que Jehová tenga la última palabra. Al fin Jonás aprendió a ver a las personas como las ve Jehová. Sí, es que Jehová le tuvo mucha paciencia a Jonás. Siguió mostrándole amor leal, aunque se equivocó muchas veces. Investiguemos un poco más. ¿Quiénes más crees que se beneficiaron del amor de Jehová además de Jonás? Vamos a usar esta sugerencia del libro Ejemplos de Fe. Utiliza la imaginación para ver y sentir lo que experimentaron los personajes y piensa en cómo habrías reaccionado tú en cada situación. ¿Qué te parece? ¿Lo intentamos? ¿Cómo crees que se habrá sentido Jonás al ver a aquellos marineros gritarles a sus dioses? Él sabía que ellos no los podían ayudar. Además, incluso después que les confesara que la tormenta era su culpa, ellos no querían arrojarlo al agua. Sí, hicieron todo lo que pudieron para salvarle la vida. Jehová le enseñó a Jonás que, aunque estos hombres no creían en él, tenían buenas cualidades y tenían miedo, necesitaban ayuda. ¿Crees que Jonás habrá empezado a ver a esos hombres como los veía Jehová? Investiguemos un poco más. ¿Por qué habrá enviado Jehová a Jonás a una nación extranjera que no creía en él? Yo creo que quería darles una oportunidad a los ninivitas para que cambiaran. Entonces, ¿quiénes se beneficiaron del amor de Jehová? Bueno, si lo piensas, Jehová le mostró amor leal a Jonás, pero también les mostró amor a los marineros y a los ninivitas. Tienes razón. Y piensa en esto. Aunque cometió algunos errores, cuando Jonás resucite, se dará cuenta de que Jehová usó su peor momento para enseñarnos algo acerca de su propio Hijo.
¿Cómo crees que se sentirá cuando se entere de que Jesús mismo lo mencionó por nombre y de que hasta se comparó con él? ¡Wow! Jehová nos da aquí el ejemplo perfecto de cómo demostrar amor. Bueno, para terminar, ¿cómo crees que podemos imitarlo? Se me ocurre que esto puede servirnos para la predicación. La verdad, a veces me cuesta predicar de casa en casa. No es nada agradable que la gente no quiera escucharte. Pero entonces recuerdo que lo que yo siento no es lo más importante. Hay algo mucho más grande. Y si Jehová no se da por vencido con la gente, yo tampoco. Qué bien, hijo. Me siento orgulloso de que pienses así. Eso demuestra que entiendes lo que de verdad importa. A mí esto me hizo pensar en ocasiones en las que me siento abrumado cuando me asignan algo en la congregación. A veces no reacciono de forma correcta y digo cosas de las que luego me arrepiento. Y después me siento muy culpable por cómo respondí. Pero me consuela saber que Jehová no nos echa en cara esos momentos. Él sabe quiénes somos realmente y nos ayuda con mucha paciencia a madurar. Genial. Descubrimos muchas cosas preguntándonos qué aprendemos sobre Jehová, buscando las palabras que no conocemos y usando la imaginación. Y aún hay más por aprender. Si usamos la imaginación para ponernos en el lugar de Jonás cuando estaba dentro del pez, orándole a Jehová para pedirle ayuda, ¿qué aprendemos? ¿Qué nos enseña el hecho de que predicarles a los ninivitas no fue tan difícil como Jonás había creído? Mira, ¿por qué no buscamos aquí? ¡Qué importante lección! La reacción de Jonás no lo convirtió en una mala persona. Y hay muchas otras lecciones que podemos aprender del amor que Jehová sintió por Jonás y los ninivitas. Por todo el mundo, nuestras congregaciones esperan con ganas una visita muy especial, la del superintendente de circuito y su esposa si está casado. Vamos a ver ahora con más detalle la historia de estas animadoras visitas. Para los testigos de Jehová, la semana de la visita del superintendente de circuito es muy especial, porque predicamos más, tenemos discursos animadores y pasamos lindos momentos juntos. Pero ¿cómo comenzó la obra de circuito? ¿Y cómo fue cambiando en el tiempo? Veámoslo en este episodio de Del pasado al presente. La obra de los superintendentes viajantes comenzó allá en el primer siglo. Hombres como Pablo, Bernabé y Timoteo eran enviados para animar a las congregaciones. Por eso, en 1894, la Organización de Jehová de Tiempos Modernos decidió seguir ese ejemplo y comenzó a enviar representantes para visitar y animar a los grupos de estudiantes de la Biblia. Con el tiempo, a estos hermanos se les llamó peregrinos. Viajaban de congregación en congregación y pasaban 1 o 2 días con cada grupo para darles ánimo a los hermanos. Y esos viajes no eran para nada fáciles. Imaginemos que somos uno de los primeros peregrinos, como Edward Brenison, y que vamos a un lugar distante al oeste de Estados Unidos para visitar a un grupo de hermanos. Comenzamos el viaje en tren, luego toda la noche en diligencia, y terminamos el recorrido viajando por las montañas en una carreta muy incómoda. Los peregrinos tenían que ser maestros excelentes, pero también humildes. Como Alexander Graham, este hermano daba unos discursos muy interesantes, pero a veces sus discursos eran, un poquito largos. Podía hablar por horas y horas. Cuando el hermano Russell se enteró de aquello, le escribió una carta al hermano Graham para darle consejo. Mi querido hermano, sé cuánto amas las verdades bíblicas, sé de tu entusiasmo y que seguramente por eso se te pasa el tiempo hablando de las cosas que llenan tu corazón. El hermano Graham fue humilde, puso en práctica el consejo y llegó a ser un hermano muy querido, conocido por dar unos discursos excelentes pero mucho más cortos. En aquel entonces, la labor principal de los peregrinos era dar discursos bíblicos, pero eso cambió en los años 20. Estos hermanos ahora tenían que ser un ejemplo en la obra de predicar de casa en casa durante sus visitas. Por eso se les cambió el nombre a directores regionales del servicio y luego a siervos regionales. De esta manera se destacaba que el propósito de sus visitas era servir y apoyar a los hermanos. Pero se acercaba un cambio todavía más grande. Durante los años 30, algunas congregaciones hicieron campañas de predicación juntas para poder aguantar la oposición a la que se estaban enfrentando. Esto hizo que los hermanos estuvieran aún más unidos. Entonces, para trabajar de forma más ordenada, se organizaron zonas de unas 20 congregaciones cada una y los siervos de zona estaban encargados de visitarlas. Cada cierto tiempo, las congregaciones de una zona se reunían en lo que se llamaban asambleas de zona. Hoy las conocemos como asambleas de circuito.
En los años 40, a los superintendentes viajantes se les llamó siervos para los hermanos. Uno de ellos fue Angelo Catanzaro, que tenía solo 19 años cuando recibió esta asignación. El hermano Catanzaro se describió a sí mismo como un ministro en movimiento. Él sirvió en la obra de circuito por más de 60 años. Durante ese tiempo, junto a su esposa, recorrió casi todo el territorio de Estados Unidos, animando a los hermanos y ayudando a miles de nuevos a crecer espiritualmente. Con el tiempo, estos hermanos se llamaron siervos de circuito y después superintendentes de circuito. A lo largo de los años, estos hermanos y sus esposas han estado dispuestos a hacer muchos sacrificios para servir a los hermanos. Renunciaron a tener una casa propia por ir de congregación en congregación recorriendo largas distancias. Muchos son como Winston Payne y su esposa Pam, quienes no tenían ni 30 años cuando comenzaron la obra de circuito en el Pacífico Sur. Vivir en las islas implicó adaptarse al calor sofocante, a las nubes de mosquitos y a veces a no tener suficiente comida. Aún así, ellos llegaron a amar su asignación y a los hermanos del lugar, quienes les mostraron todo su cariño. En la actualidad, miles de hermanos sirven como superintendentes de circuito. Para ayudarlos a cumplir con su labor, asisten a la Escuela para Superintendentes de Circuito y sus esposas. Esta escuela empezó a funcionar en 1999 y ahora se realiza por todo el mundo. Es verdad que la forma de llamar a nuestros superintendentes viajantes ha cambiado a lo largo de los años, pero hay algo que sigue igual. Como el apóstol Pablo, estos hermanos y sus esposas están más que dispuestos a gastar todo lo que tienen y a desgastarse completamente, ayudándonos a predicar mejor, animando a los jóvenes y fortaleciendo a las congregaciones. Así que la siguiente vez que visiten su congregación, piensen lo que puede hacer para demostrar que agradece sus esfuerzos. Seguiremos aprendiendo más de la historia del pueblo de Jehová en el siguiente episodio de Del pasado al presente. Le damos gracias a Jehová por el trabajo tan duro que hacen estos hermanos y también el que hacen sus esposas. Seguro que recordamos con cariño a algunos de ellos. Siempre nos dan un buen ejemplo en la predicación. Es muy probable que alguno de ellos nos haya animado a esforzarnos por hacer más por Jehová. Claro, no todos podemos ser superintendentes de circuito, pero todos podemos imitar su amor por las personas. Veamos cómo algunos hermanos, por amor, hicieron cambios a fin de enseñarle la verdad a la gente. Después de analizar y ver toda la necesidad que hay en la zona, empezamos a ver muchas señales de Jehová, de que le íbamos a ser muy útil si estábamos acá. Hace 4 años estamos sirviendo en la congregación de Quechua Boliviano. Mi nombre es Fernando Yo soy Micaela. y servimos en la congregación de Quechua Boliviano en Ingeniero Huergo, Argentina. Hay muchas zonas de Bolivia en las que es difícil la parte económica, entonces mucho de eso los impulsa a venir y mudarse. Bueno, ellos se dedican principalmente al tema de los cultivos. Es muy sacrificado el trabajo que hacen. Quizás están cosechando hasta las 11 o 12 de la noche. Se van adaptando a la necesidad del trabajo. Por ahí donde más los podemos encontrar en el caso de las chacras es antes de que empiecen a trabajar a la tarde. Entonces es un desafío ir a esa hora con 40 grados a predicarles. A veces tenés que conducir los estudios mientras están trabajando. Entonces mientras van cosechando o van haciendo su trabajo, vamos a la par estudiando, leyéndole algún texto de la Biblia. Por ejemplo, uno le puede mostrar el nombre de Jehová y nunca lo han escuchado y paran, ellos están agachados trabajando y se quedan quietos y les sorprende o les llama la atención algo. Entonces ahí te das cuenta de que están prestando atención. Además que están trabajando, prestan atención. Surgió en algún momento que vimos que ellos nos decían, bueno, nos esperan. Pero nos ponemos a ayudar para que terminen más rápido. Si bien al principio ellos estaban como extrañados, porque uno estaba quizás con la vestimenta de predicación, dice que se va a ensuciar, lo vimos apropiado y nos dio buenos resultados. Y bueno, de a poco incluso hasta vamos siendo amigos, ¿no? Porque es la idea, con los estudiantes ser amigos para ayudarlos a progresar. Entonces ellos lo ven como un interés genuino, digamos.
A mí personalmente lo que más me gusta de la predicación es ver la reacción de la gente sincera. Me encanta predicar. No tengo ningún tipo de sacrificio en ese sentido. Soy Tony Marrero. Mi nombre es Mariluz. Somos españoles y estamos sirviendo actualmente en Paraguay. Bueno, debido a la pandemia, evitábamos todo contacto. Yo puedo decir que tuvimos que reinventarnos. Pero hablar por teléfono, por celular, a una persona que no veo del otro lado, me da mucho miedo. Encontré a una persona que le ofrecí directamente el curso bíblico. Y lo más sorprendente es que dice, sí, quiero estudiar. Le pedí si estaría de acuerdo que le mandara un mensaje al día siguiente con una preguntita para que él pensara. Y me dijo que sí. Y así empezó. Al principio pensé que no me hacía caso porque no me respondió de inmediato, sino que me respondió en la noche. Luego descubrí que era una persona extremadamente ocupada. Y estaba a cualquier hora, no importaba a cualquier hora, él estaba trabajando. Hasta que me acostumbré a ese detalle y ya entendí. Llegó el momento en que digo, ¿tu esposa le gustaría estudiar contigo? Y me dijo que sí. Durante meses tuvimos que esperar. Sí, atentos. Atentos La llamada, a que él porque llamara. llamaba siempre. A veces a las 9, las 10, 11, depende. Él me decía, ahora, en 5 minutos llego. Y él a lo mejor llegaba así como, hola, hola, y corriendo se iba a duchar. Y llegaba y se sentaba. Y empezábamos a estudiar. Al principio era un sacrificio. Los primeros días, sí. Pero después se convirtió en algo que nos dio gusto. Porque terminábamos Siempre muy felices. muy felices. Nosotros nos íbamos, terminaba el estudio, nos mirábamos y decíamos, ¿será verdad que está pasando esto? Sí. ¿Será verdad que están tan interesados? Pero era verdad. Sí estaban interesados, sí querían. Sobre la marcha empezaron a aplicar lo que ellos entendían. Al año se bautizaron. Estoy muy contenta y le doy gracias a Jehová todos los días, porque valió la pena. Todos los días. No siempre es fácil adaptarnos al horario o al lugar que más le conviene a la persona que está estudiando con nosotros. Pero qué felices nos sentimos cuando vemos que esa persona se va acercando cada vez más a Jehová. La historia de Rosalía Phillips apareció en la revista Despertad hace más de 20 años. Desde entonces, ¿cómo les ha beneficiado a ella y a sus seres queridos la decisión que tomó de servir a Jehová? Nací en una familia de cantantes y artistas muy famosos. Probablemente el más famoso fue mi papá, Germán Valdés, mejor conocido como Tintán. La música era parte de mí. Desde niña quise decir cosas, entonces agarré la guitarra y empecé a componer a mi modo canciones. Yo nunca me puse la meta de tener una carrera profesional, eso no era lo que yo deseaba. Poco después de que falleciera mi papá y por cuestiones económicas, yo sentí presión y me vi en la necesidad de trabajar. Formé parte de un grupo musical y eso me llevó a ser una actriz y cantante de éxito. Y empecé a sentir que el ambiente, las personas que me rodeaban, pues no eran muy sinceras, por lo que dejé de confiar en la gente. Cuando conocí la verdad, empecé a descubrir que había gente linda, sincera, que me quería de verdad. Entonces hubo una transformación porque empecé a ser una persona diferente, alegre, feliz, con chispa. La preocupación que teníamos como padres cuando nos regresamos a México era que mis hijos tuvieran inclinación por el ambiente artístico. Mi esposo y yo hicimos todo lo que estaba en nosotros para que no fuera eso. Mi hija Gianna tenía 17 años cuando yo le pedí que me acompañara a una cita de trabajo
en México y era en una de las más importantes televisoras. Y en ese lugar estaba un señor, un cazatalentos, que la vio y le dijo, ¿tú también cantas? Ella contestó que sí, cantó y al señor le pareció que tenía una voz hermosa, al grado que salió de allí y la invitó a su oficina inmediata. Y yo pude escuchar que le decía, mira, tú ya tienes una carrera en esta televisora, te vamos a hacer famosa. Yo te ofrezco un contrato, vente el lunes y lo firmamos. Y entonces yo tenía miedo. Cuando sale Gianna, le pregunto, ¿aceptaste lo que te ofreció? Y Gianna me dijo, no, mamá, si yo amo mi servicio a Jehová, ¿cómo voy a aceptar? Yo amo ser precursora regular. Y para su sorpresa, una semana después, recibió una llamada donde le invitaban a participar en un proyecto musical en Betel y ahora puede usar su hermosa voz para Jehová y lo sigue haciendo. Jehová nos ha utilizado juntas porque a lo largo del tiempo hemos podido las dos participar en proyectos en la Casa Betel. En algunas ocasiones he visto cómo Satanás me ha puesto obstáculos. Me han ofrecido contratos relacionados con mi papá, donde tendría que yo dar casi todo mi tiempo. Esto afectaría completamente mi precursorado regular y por eso los he rechazado. Jehová me ha recompensado a través de los años. Cada vez que me ofrecían un contrato y lo rechazaba, Jehová nos daba algo a cambio. La oportunidad de servir en asuntos mecánicos para la organización, en las diferentes escuelas. Todos los desafíos me han enseñado a confiar en Jehová. Como dijo el apóstol Pablo, de que sin fe es imposible agradar a Dios y que Él recompensa a los que lo buscamos constantemente. Me causa mucha alegría predicar con mi mamá, que tiene más de 90 años, y estamos juntas en diferentes momentos del servicio. A lo largo de los años, varios de mis familiares han pedido curso bíblico y hoy son testigos de Jehová, varios de ellos. Me encanta cuando nos juntamos mi mamá, mi hija y yo, agarramos la guitarra, nos ponemos a cantar y veo cómo los hermanos se complacen, se ponen contentos. Yo me imagino ese reencuentro con mi papá en el Nuevo Mundo, donde le voy a dar la bienvenida, le voy a presentar a mis hijos, lo voy a llevar con mi mamá, espero que sea cerca del mar. Lo que quiero es precisamente proponerle cantar juntos como lo hacíamos antes. Mi resolución personal, ser leal a Jehová para siempre. ¡Qué historia tan bonita! Como Rosalía confió en Jehová, tanto ella como su familia recibieron un sinfín de bendiciones. Y es que Jehová quiere que confiemos en Él, especialmente en los momentos difíciles. En esta adoración matutina, el hermano Stephen Led nos explica cómo confiar en Jehová durante la persecución. El título de este análisis es, con la ayuda del Espíritu Santo, aguantamos la persecución. Y el comentario de la Atalaya habla de varias formas de persecución que se han usado contra el pueblo de Dios. Pero el texto de hoy, Zacarías 4:6, nos asegura que no importa cómo nos persigan, gracias al Espíritu Santo, podemos aguantar y no rendirnos. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Satanás nos persigue? Para que el pueblo de Jehová se rinda o ceda, sea desleal. Piensen en un león literal. Satanás es un león simbólico. Él quiere devorarnos. Bueno, cuando un león devora algo, ¿qué pasa con lo que se come? Que llega a ser parte del león. Su cuerpo lo asimila, ¿verdad? Eso es lo que quiere que nos pase. Quiere que los que no son parte del mundo sean parte de su mundo, de su sistema, el que controla, o sea, parte de él. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, eso no nos va a pasar. ¿Y cuáles son algunos tipos de persecución
que Satanás ha usado y sigue usando contra nosotros. Vamos a hablar de 5. Antes de que llegue Armagedón, no sabemos a qué tipo de persecución nos enfrentaremos nosotros o un ser querido. Así que estemos preparados para que sea cual sea la persecución que nos toque, nos mantengamos leales y ayudemos a otros a hacer lo mismo. El primero es la prohibición. La obra de los testigos de Jehová ha estado prohibida en más de 100 países. Esto ha ocurrido en países desde Albania hasta Zimbabue, de la A a la Z, por decirlo de alguna manera. Como sabemos, en tiempos bíblicos hubo prohibiciones. Se prohibió la reconstrucción del templo en el 522 antes de nuestra era. En el siglo I, a los discípulos de Jesús se les prohibió predicar en varios lugares. Y cuando desobedecieron esas órdenes, fueron llevados ante reyes y gobernadores. Pero ¿cómo les ayudó el Espíritu cuando se les llevó delante de reyes y gobernadores? ¿Cómo nos ayudará a nosotros si nos pasa? Vamos a leer Mateo capítulo 10 para responder la pregunta: ¿cómo nos ayudará el Espíritu Santo? Comenzamos en el versículo 19, capítulo 10. Jesús dijo: sin embargo, cuando los entreguen, no se angustien pensando en lo que van a decir o cómo lo van a decir. No se preocupen por el qué ni el cómo. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento, se les indicará lo que deben decir. Y es que no serán solo ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. No estaremos solos. Claro, tenemos que hacer nuestra parte, pero el Espíritu Santo nos ayudará a saber qué decir, como nos asegura el texto que leímos. El segundo tipo de persecución es la cárcel. A muchos cristianos del primer siglo los encarcelaron. Jesús se lo había advertido. Él les dijo en Lucas 21:12, a ustedes los arrestarán y los meterán en prisión. Y eso es lo que ha ocurrido. A lo largo de los años, a muchos siervos de Dios se les ha encarcelado. Sabemos que Rusia y sus aliados han usado mucho esta forma de persecución, y muchos otros gobiernos han hecho lo mismo. Pero me encanta la idea de orar por nuestros hermanos en prisión. A menudo se nos anima a orar por los que están encarcelados en Eritrea, Turkmenistán, Rusia y otros lugares. También me gusta mucho lo que dice Hebreos 13, versículo 3. Recuerden a los que están en prisión como si ustedes estuvieran presos con ellos. Puede que no estemos presos ahora mismo, pero no sabemos en el futuro. Qué felices nos sentiremos si nuestros hermanos oran por nosotros como si estuvieran presos con nosotros. El tercer tipo de persecución es que expulsen a nuestros hijos de la escuela. Satanás sabe que cuando persigue a los hijos, hace sufrir a los padres y espera que ese dolor haga que los padres fallen. Esto fue un gran problema en Estados Unidos en los años 40. Pero a lo largo de la historia, en muchos lugares se ha expulsado a los niños testigos de las escuelas. Esto nos recuerda al joven que expulsaron de la sinagoga porque habló de su fe en Jesús. El cuarto tipo de persecución lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Ahí se habla de la bestia salvaje, los gobiernos de este mundo, que ejercen una gran presión para que la gente lleve una marca en la mano o en la frente. Si no la tienen, no pueden comprar ni vender. ¿En qué consiste esta persecución? En amenazar a nuestros hermanos con problemas económicos para que dejen de ser neutrales. Y este es otro método que Satanás ha usado a menudo. Hermanos que pierden sus trabajos porque quieren mantenerse neutrales, o a los que les boicotean sus negocios. Un ejemplo terrible es cómo trataron a los hermanos en Malawi. Los presionaron de muchas maneras para que compraran la tarjeta del partido por 25 centavos. Y aunque esa tarjeta a los hermanos les costaría poco,
El costo espiritual era demasiado alto y se negaron a comprarla. El quinto y último tipo de persecución del que hablaremos se encuentra en Mateo 5:11. Jesús dijo: «Felices ustedes cuando por causa de mí la gente los insulte, los persiga y mintiendo, diga todo tipo de cosas malas sobre ustedes». ¿De qué hablamos? De mentiras. Muchas veces mienten sobre nosotros en los medios, ¿verdad? La gente mintió sobre Jesús. Dijeron que estaba endemoniado, que blasfemaba, que era un glotón, un borracho. De los primeros cristianos también se dijeron mentiras. Los líderes judíos le dijeron a Pablo, como vemos en Hechos 28:22, Hechos 28:22. Sabemos que en todas partes se habla en contra de esta secta. Se decían muchas mentiras. Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos soportar eso. Hemos visto 5 tipos de persecución. Que se nos prohíba, se nos encarcele, que expulsen a nuestros niños de la escuela, problemas económicos, para que dejemos de ser neutrales, y las mentiras. Hay muchas otras formas de persecución, pero sea cual sea la que nos toque a nosotros, con el Espíritu Santo podremos aguantar sin rendirnos. Pero una pregunta importante: ¿cómo recibimos la ayuda del Espíritu Santo? De 3 maneras, vamos a verlas. En Lucas 11:13, Jesús dijo: «El Padre en el cielo les dará Espíritu Santo a quienes se lo piden». Hay que pedirlo. La segunda manera es colaborar con el Espíritu Santo, ir a las reuniones, predicar, leer la Biblia, colaborar con el Espíritu. La tercera, Efesios 4:30, no estén entristeciendo al Espíritu. Hacemos todo lo posible por no impedir que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida. Así que lo pedimos, colaboramos con Él y no lo entristecemos, no impedimos que fluya. Entonces, la fuerza más poderosa del universo, el Espíritu Santo, nos ayudará de 4 maneras. ¿Y cuáles son? Jesús habla de 3 en Juan 14:26. El Espíritu Santo será un ayudante. La segunda manera, nos enseñará y nos hará recordar las cosas que Jesús enseñó. Así que el Espíritu nos ayudará a recordar. Recuerden que hará eso. Oren a Jehová para que el Espíritu Santo les recuerde cosas cuando los persigan, que traiga a su mente los pensamientos que necesiten. Y la cuarta manera en la que los ayudará el Espíritu está en Juan 16:13. Jesús dijo: «Los guiará hacia toda la verdad». Esas son las 4 maneras. El Espíritu nos ayuda, nos enseña, nos recuerda y nos guía. Si tuvieran que atravesar un campo de minas, ¿verdad que les gustaría contar con la ayuda de un guía experto que les muestre el camino? Entonces, ¿qué logramos con la ayuda del Espíritu? Sea cual sea la persecución, el diablo no nos devorará. Su sistema no nos asimilará. Nunca seremos parte de este mundo. Y haremos nuestras las palabras de Jehová del texto de hoy. Ni con una fuerza militar, ni con poder, sino con el Espíritu Santo de Jehová podremos aguantar la persecución. ¿No les parece algo extraordinario? Día a día, todos podemos contar con la fuerza más poderosa del universo. En el video musical de este mes, fijémonos en cómo el Espíritu Santo le da fuerzas a un hermano joven para que no pierda la esperanza aun en momentos difíciles. Jehová mi Dios, ayúdame.
no sé qué puedo hacer. Yo sé que a ti te duele ver sufrir a quien es fiel. Te pido fuerzas y valor a fin de resistir. Vengarme no es la solución, te pertenece a ti. No pierdo la esperanza, pronto actuarás. Mantendré la calma, tú me defenderás. Las armas que fabriquen contra mí no triunfarán. Las rejas no me impedirán ser fiel a la verdad. No hay nada que de tu amor me pueda separar. El miedo no me vencerá, mi fe me sostendrá. No pierdo la esperanza. Pronto actuarás. Mantendré la calma, tú me defenderás. La tormenta pasará y tu justicia traerás. Solo queda un poco más. Sé que me cuidarás, no me defraudarás. No pierdo la esperanza. Pronto actuarás. Mantendré la calma, tú me defenderás. Encerrado en aquella celda, el hermano luchaba contra sentimientos negativos, pero su esperanza lo ayudó a salir de ese lugar oscuro y a viajar en su imaginación a donde se sentía fortalecido, como al Salón del Reino, las casas de los hermanos y la predicación. Esperamos que lo que ha aprendido en este programa le dé las fuerzas para enfrentarse al futuro. Aprendimos que para no agotarnos emocionalmente, hay que usar bien las energías, que son limitadas. Y una de las mejores maneras de usarlas es ayudando a los demás. También vimos cómo algunos disfrutan más de su servicio cuando adaptan su horario al de sus estudiantes de la Biblia. Y al analizar en profundidad el libro de Jonás, aprendimos varias lecciones. Bueno, la videopostal de este mes es de Montenegro. Es muy probable que Montenegro, el nombre de este país, haga alusión a los densos bosques que cubren las altas montañas del interior. Pero a pesar de su nombre, este es un país muy colorido y lleno de vida. Es una de las joyas del mar Adriático. Uno de sus atractivos es el cañón del río Tara, que está entre los más profundos de Europa.
En el lago Skutari, el más grande de la península de los Balcanes, hay un área protegida donde viven unas 280 especies de aves. La ciudad de Kotor recibe a muchos turistas que vienen a disfrutar de sus paisajes, pasear por sus callejuelas y recorrer en bicicleta la carretera que va serpenteando montaña abajo. En 1918, el reino de los serbios, croatas y eslovenos se anexionó Montenegro, y desde entonces ha habido varias guerras en la zona. En 1929, esta región pasó a ser el Reino de Yugoslavia, que incluía, además de lo que es hoy Croacia, Montenegro, Serbia y Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia del Norte. Después de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se convirtió en una república socialista que se disolvió a finales del siglo XX. Finalmente, en el año 2006, Montenegro se separó de Serbia y se declaró un país independiente. Debido a los muchos conflictos que ha sufrido, la gente de Montenegro valora cualidades como la integridad, la humildad, el espíritu de sacrificio y el respeto por los demás. En 1922, un joven serbio llamado Franz Brandt escuchó por primera vez las buenas noticias del reino en un discurso en Austria. Pese a que ese discurso fue interrumpido por unas personas que abuchearon al orador, Franz nunca olvidó lo que escuchó. Cuando regresó a su hogar, empezó a estudiar la Biblia junto con otras personas. Más adelante, se mudó a Maribor, en Eslovenia. Allí trabajó de barbero y les predicaba a sus clientes, que lo escuchaban en silencio mientras él los afeitaba. En esa misma época, Alfred Tusek, director de una orquesta militar, recibió una publicación bíblica de un colega. En poco tiempo, Alfred renunció a su trabajo y llegó a ser uno de los primeros precursores de la antigua Yugoslavia. A principios de los años 30, él y otros hermanos visitaron varias ciudades para enseñar el fotodrama de la creación. Junto a su esposa Frida, Alfred predicó en Croacia, Macedonia, Montenegro y Serbia, trasladándose en bicicleta y moto. Hoy, los 432 publicadores de Montenegro imitan el entusiasmo de estos primeros publicadores. Alrededor de un 30% de ellos son precursores. Y el número de publicadores aumentó un 4% con respecto al 2024. Igual que los paisajes del país, la predicación es muy variada. La congregación norte de Podgorica, la capital de Montenegro, predica en un extenso territorio. Algunos publicadores viven a unos 100 kilómetros o 60 millas del Salón del Reino y tienen que viajar casi 2 horas para llegar a las reuniones. 1 o 2 veces al mes, los publicadores de Podgorica organizan viajes para predicar con los hermanos de los pueblos. Juntos tratan de hablar con el mayor número de personas posible. Algunas mañanas hacen la reunión para predicar en un parque y después pasan el día predicando. Luego se conectan por videoconferencia a la reunión, se quedan a dormir en casa de los hermanos y al día siguiente regresan a la ciudad. Las hermosas playas del sur atraen a muchos turistas. De hecho, en algunas épocas del año, el número de turistas es el doble de la población. Durante esos meses, los hermanos se concentran en la predicación pública en zonas turísticas, y el resto del año se centran en la predicación de casa en casa y en los negocios. Gracias al entusiasmo de los publicadores, en el 2024, 759 personas asistieron a la conmemoración. Los 37 publicadores de la congregación Erceg Novi nos envían a todos sus cariñosos saludos. Desde la Central Mundial de los Testigos de Jehová, esto es JW Broadcasting.